ahora sí. Ahora sí, ya. Sí, ahora sí. Doy la bienvenida, lo digo siempre porque es como, porque también lo subo Sí, a YouTube y lo ve más gente, ¿ya? Entonces, ya, yo ya. digo, les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 1. Voy a compartir el PPT de matemática 1. Ahí sí. Y ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya, genial. De matemática 1 intensivo, a pesar de que es para la matemática regular, pero esta es intensiva, ¿ya? Vamos a partir, por supuesto, todas las clases, vamos a abordar todo el contenido, ¿ya? No hay diferencia en la prueba de invierno con la de verano o la regular, ¿ya? Así que estamos bien con el temario para que o sea, vamos a alcanzar a ver todo, ¿ya? Y lo primero que tenemos que recordar que la prueba de matemáticas se divide en 4 ejes, ¿ya? 4 grandes temas, ¿ya? El primer tema o eje es números. El segundo es álgebra y funciones. El tercero es geometría y el cuarto es probabilidades y estadística, ¿ya? Entonces vamos a pasearnos por todos esos temas, ¿ya? Insisto, hay que hacer los ejercicios que se te van entregando, ¿ya? Entonces, el primer eje que vamos a estudiar, ya lo vimos ahí en la diapo, es eje números, ¿cierto? Y la unidad, el conjunto de los números enteros y racionales, ¿ya? Vamos a partir con lo más básico, ¿ya? Hoy día nos vamos a enfocar a números enteros, ¿de acuerdo? Que lo comienzan a ver como en séptimo. Recuerda que la prueba M1 contempla desde séptimo hasta segundo medio, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para saber en qué contexto estoy trabajando es el conjunto de los números, ¿ya? Cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Después nos vamos a enfocar a números enteros, operatorias, ¿ya? Criterio de divisibilidad, o sea, todas las herramientas que yo necesito para desarrollar un ejercicio, ¿ya? Bueno, números compuestos y primos, mínimo común múltiplo, el máximo común múltiplo, ¿ok? Valor absoluto y también vamos a terminar haciendo ejercicios pares, ¿ya? Oye, cualquier duda, pregúntame, aprovecha que hoy día estáis solito, Ya, sí. pregúntame, no hay problema. Entonces, ¿cómo se clasifican los números? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El primer, el primer conjunto, el más chiquitito, es el conjunto de los números naturales, que parten desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿ya? Este conjunto nos ayuda a cuantificar cosas. Es el conjunto cuando empezamos nuestra colegiatura, ya cuántas flores hay en el conjunto, y uno cuenta, ¿cierto? Esto, la prueba asume que tú ya lo conoces, por eso no está contemplado en el temario, ¿ya? Después viene otro conjunto que es el conjunto de los números cardinales, que si bien contempla todo el conjunto de los números naturales, pero le agrega un segundo elemento que es el cero, ¿ya? Desde el cero hasta el infinito positivo son los cardinales y los vamos a reconocer con un n, ¿ya? Como naturales, pero sub cero, porque está contemplando al cero también, ¿ya? Preguntas capciosas que podrían aparecer. ¿El cero es un número natural? Falso. No es un número natural. Es un número cardinal, entero, racional, todo lo que tú quieras, pero no es natural, ¿ya? Enteros, ¿ya? Viene desde el infinito negativo, ¿cierto? Contempla el cero y se va hacia el infinito positivo. Y es desde aquí que hay que empezar a estudiar para la prueba, ¿ya? Después vienen los números racionales. Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una razón o como una fracción, ¿ya? Por eso se llaman racionales. O
se puede escribir como una fracción. Entonces uno dice, ah, pero el entero, ¿cómo lo puedo escribir como una razón? Fácil, es simplemente el 2, por ejemplo, partido en 1. Todo número está dividido entre 1, entonces ahí ya está escrito como una razón, por lo tanto es un número racional. ¿Ok? Así de simple. También recuerda que todo número, ya sabemos que está dividido por 1. También está multiplicado por 1 y está elevado por 1. Esto hay que tenerlo en consideración cuando hagamos ejercicios, ¿ya? Por si acaso. Porque uno dice, uy, ¿de dónde aparece eso? De ahí. Y uno no anda por la vida escribiendo el elevado a 1 multiplicado por 1 porque es neutro, pero para hacer ejercicios sí nos sirve. Entonces, los racionales contemplamos las fracciones, contemplamos los decimales, entre ellos contemplamos los decimales infinitos, eh, bueno, eso cuando veamos en la próxima clase racionales, vamos a hilar más fino, ¿ya? Después, paralelo a los a los racionales, está el antagónico, los irracionales. Y simplemente los irracionales son los números que no se pueden escribir como una razón. Por ejemplo, todas las raíces, ya que no tienen un resultado exacto, son irracionales, ¿ya? Y el pi también es un gran ejemplo, un representante de los irracionales, porque pi tiene, después del 3,14, tiene una infinidad de decimales, pero estos decimales no siguen un patrón, por lo tanto no podríamos decir que son decimales periódicos, semiperiódicos. Por lo tanto, no lo puedo escribir como una fracción. Entonces es un irracional, ¿ya? Y todas, como te digo, todas las raíces que no tienen un resultado exacto es irracional. Por ejemplo, la raíz de 4 tiene un resultado exacto, que es 2. Ah, entonces es racional. ¿Cachai? Pero la raíz de 2 no tiene un resultado exacto, por lo tanto irracional. Es como la forma súper puntual para reconocer. Después viene el gran conjunto de los números reales, que une a los racionales y los irracionales. Ese es el conjunto de números racionales. Y aquí ya no estamos yendo, pero igual lo quiero ver completo el conjunto. Paralelo a los reales están nuestros amiguitos imaginarios, ¿ya? Imaginarios. ¿Y quiénes son los imaginarios? ¿O qué tipo de ejercicio resuelve el conjunto de los números imaginarios? Todos los problemas que no resuelve los reales, ¿ya? Ya. ¿Pero cuál? Pues, puntualmente. ¿Cuál es? Ya. Por ejemplo, ya sabemos que la raíz de 4 es 2, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa con la raíz de -4? ¿Cuánto es, Bastián? ¿Cuánto es? ¿Tú sabes? Es que una raíz no puede ser negativa. Ujú. Ya, mejoremos esa definición. Una raíz con índice par no puede ser su cantidad subradical negativa. Ajá, Ya sí. lo vamos a ver cuando veamos raíces, eso, ¿ya? O sea, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo me dé -4. Por lo tanto, los reales dicen, oh, error, error, error. Uno lo pone en la calculadora y te dice error. Claro, porque no es un problema que sea resolvible, no sé si esa palabra existe, Sí. sea resolvible en los reales. Entonces ahí aparece nuestro amigo imaginario y dicen, oye, eso es fácil, eso es 2i, 2 imaginario, ¿ya? Y ahí somos todos felices porque se puede resolver, ¿ya? Ese es un ejemplo porque puede resolver otras cosas más. Y por último está nuestro gran conjunto de los números complejos, que básicamente es la unión del conjunto de los números reales con los imaginarios. Y ahí están todos los números clasificados. Buenas noticias. Para la M1 solamente entra todo esto. ¿Cachai? Entra desde los naturales, a pesar de que no aparece explícito en el temario, pero es desde los naturales hasta los racionales. En ese conjunto solamente vamos a trabajar. Entonces los irracionales, todo eso queda fuera. Ahí. Todo ese conjunto es la prueba, nada más. ¿Ya? En la M2 es hasta los reales, o sea, implica los irracionales. ¿Ya?
Como la prueba está todavía con contenidos ya priorizados por la pandemia, sacaron los imaginarios, porque imaginarios se pasaba en tercero medio, si no me equivoco. Pero como estuvimos con pandemia, los sacaron por la priorización esta de curricular, ¿ya? Así que somos todos felices porque es poquito lo que entra, poquito, de comillas, ¿ya? Ese es el conjunto numérico. Vamos avanzando. Vámonos entonces ahora a números enteros. Esto vamos a pasar rapidito porque es fácil, creo yo. Operatoria los números enteros. Ya, tenemos que tener en cuenta que en todo conjunto que estemos trabajando, básicamente hay cuatro operaciones. ¿Cuáles son las operaciones básicas de la matemática? Son cuatro. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sabes. Suma, resta, multiplicación, Sí. división. Suma, resta, multiplicación y división. La adición y la resta o la sustracción, cada una son sus inversos. Siempre en matemática hay un inverso, ¿ya? Es como el inverso. Todo tiene su inverso, su doble, ¿ya? Ahí. Y en la multiplicación, ¿ya? Su inversa es la división. Eso, porque así como las personas como más ilustradas dicen, no, hay solo dos operaciones, adición y multiplicación, porque las otras se desprende de la adición y la otra se desprende de la multiplicación, Ah, pero dicen las cuatro, ¿no? ¿Ya? Y en los números enteros, ¿ya? Es un poquito más complejo que sumar y restar, o dividir y multiplicar, que en los naturales, ¿cierto? Tenemos que seguir algunas reglas que ahí uno siempre se cae cuando quiere sumar o restar números enteros, o sea, con más o con menos, ¿ya? Hay unas reglas ahí que, bueno, sí, es fácil, pero se nos pasan de repente. Entonces, tenemos la adición y sustracción con números de igual signo, ¿ya? Por ejemplo, 5 más 7 da 12, obvio, pero en estricto rigor está pasando que signos iguales, sumo y conservo el signo, ¿cierto? Signos iguales, aquí es menos 5, menos 7, sumo y conservo el signo, que en este caso es negativo. Listo, así de simple, nada más que decir con esto. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos signos? ¿Ya? Por ejemplo, tengo más 5, tampoco uno anda por la vida poniendo un más, pero igual uno lo considera mentalmente. Entonces tenemos signos distintos, vamos a restar y conservar el signo del número mayor, o sea, 5 menos 7 menos 2. Resto y conservo el signo del número mayor. Nada del otro mundo. Y el otro ejemplo es menos 5 más 7. Entonces, vuelvo a restar, pero en este caso 7 es el número mayor, por lo tanto nos queda más 2. ¿Ya? Estamos pensando en lo más básico, más básico. Siento que estoy en un curso de séptimo básico. Ya. Bueno, hay un tip, dice siempre que a un número mayor le restamos uno menor, el resultado es positivo. Obvio. Siempre que a un número menor le restamos uno mayor, el resultado es negativo. ¿Ya? Estos son los tips, pero cuando son signos distintos, ¿cierto? Este PPT va a estar en tu Classroom, por si acaso. ok. ¿Qué pasa con la multiplicación y la división? Básicamente, aquí nos vamos a saltar un poquito. Signos iguales, espérame, signos iguales, nos queda positivo. Signos distintos nos queda negativo. Entonces, vamos estudiando. Ejemplo, 5 por 7, ambos son positivos, multiplicamos y nos queda el producto positivo. 10 dividido 2 es 5 porque ambos son positivos. Pero en estricto rigor, para no estar así como por cada uno de los ejemplos, recordemos que más por más es más. Menos por menos es más. Menos por más es menos. Y más por menos es menos. Eso es el resumen de toda esta diapositiva. ¿Ya? Y obviamente aplica para la división. Más dividido más es más y así sucesivamente, ¿cierto? Listo. Nada del otro mundo. Creo yo, no sé si tienes dudas. No, no, ninguna. ¿No? Ah, ya. Bueno, ya hay unos ejemplos
de qué está pasando tanto en la multiplicación y en la división cuando tenemos signos iguales o signos distintos. Ok. Sigamos con las operatorias de los números enteros. Ok. Esto es súper relevante, Bastián. Esto sí, yo aquí me detengo en esta diapositiva. Porque es un tips para, ¿ya? Para generalidades, porque a la prueba le encanta preguntar generalidades, ¿ya? Y que no Mm. simple, porque hay preguntas conceptuales, ¿ya? Aunque yo mire la prueba que hicieron en invierno, no sé si la viste, la, No, ¿no? Ya, está fácil. Yo decía, yo vi la de ahora, ajá, la de verano, de a fin de año. ¿ya? ¿Y cómo la encontraste? Fácil, sí. Yo revisé la de, ¿cómo te digo? La de invierno ahora que pasó. Y yo decía, uy, todo lo que enseño se va al tacho de la basura porque era muy fácil. Pero qué bueno por los alumnos que la dieron. Pero bueno, pero igual yo me voy a detener en estos tips. Entonces, siempre esta palabra es estricta, siempre se cumple que. Entonces, esto es para estas primeras tres generalidades es para la suma o resta. Y estas otras tres solamente es para la multiplicación, ¿ya? Para la división no hay generalidades. Oh, queda descartada. Ya, pero aquí para la suma, la resta y la multiplicación, estas generalidades hay que aprendérselas. La primera dice, la suma o resta de dos números pares, o sea, P más P, siempre da un número par, ¿ya? Entonces, si sumo un número par más otro par, o lo resto, ¿ya? Siempre te va a dar par, ¿ya? La segunda, la suma o resta de dos números impares, impar más impar, da como resultado también un número par, ¿ya? La suma o resta de un número par y un impar, par más impar, da como resultado impar, ¿ya? Ya. Entonces, siempre da par cuando son iguales, ponte tú par, par, impar, impar, siempre da par. Cuando son distintos, par, impar o impar más par, puede ser al revés, siempre te va a dar impar. ¿Ya? Sin embargo, cuando en la multiplicación tenemos dos números pares, ya, te va a dar par. La multiplicación de dos números pares da como resultado par, ¿ya? Después, la multiplicación de par con impar también da par. La multiplicación de dos números impares, o sea, impar por impar, da impar. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la suma o resta, si son iguales, ¿ya? Te da par. Pero acá, si son iguales y distintos, pero con par iguales, te va a dar par. Pero si impar por impar, te va a dar impar. Ah, ya. Se entiende como la lógica. Pero es bueno ir teniendo en cuenta estos pequeños detalles porque salga una pregunta conceptual acerca. Antiguamente la preguntaba mucho, mucho, pero cada vez me sorprendo más de la prueba que no es tan conceptual, pero no está de más tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ninguno. Ya, sigamos avanzando. Prioridad en las operaciones. Nuestras amigas papomudas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que primero resolvemos los paréntesis, potencias, por eso es pa, po, pa de paréntesis, po de potencias, pero le agregamos raíces, también tienen prioridad, ¿ok? Ante los que vienen después. La multiplicación y división tienen la misma prioridad, ¿ya? Pero, pa, po, mu, ahí, pero lo tienes que abordar de izquierda a derecha. Yo me he topado con ejercicios que los puedes hacer de derecha a izquierda y el resultado también va a estar dentro de las alternativas. Así Mm. que siempre considera de izquierda a derecha. Esa es la prioridad, ¿ya? Tienes la misma prioridad, pero lo tienes que abordar de izquierda a derecha. Así va a ser su prioridad. Y la adición y sustracción es
de las últimas, ¿ya? Ahí, por eso se llaman papomudas, ¿ya? Adición y sustracción. Ahí lo puedes resolver. Yo siempre recomiendo que también lo resuelvas de izquierda a derecha, ¿ya? Porque a veces sí se puede hacer paralelo, ¿ya? Mm. Pero seamos cautos y hagámoslo de izquierda a derecha también, ¿ya? Ese es el recordatorio de las papomudas. Sigamos avanzando. Ya, criterios de divisibilidad también yo personalmente considero que es una muy buena herramienta para ser rápidos, ya, a la hora de simplificar y no estar haciendo la división sin hacer un pequeño análisis con estos criterios de divisibilidad. Ya, yo te traje varios, pero después te voy a hacer la subrayación. Uy, que estoy mala para hablar. Ya, te voy a decir cuáles son los más usados. Ya, entonces, ¿cómo sé que un número es divisible por 2? Fácil, porque su última cifra es par. ¿Quién es la última cifra? La cifra de las unidades. ¿Te acuerdas que un número, no sé, ponte tú, 126? Aquí está la unidad, la decena, la centena. Tercero básico. Segundo básico. ¿Te acuerdas de Sí, eso? Sí, a mi hijo que sí, está en sí. tercero se lo pasaban el año pasado. ¿Ok? Entonces, la última cifra nos vamos a referir a la unidad, ¿de acuerdo? Que le dicen última, para mí es primera, pero bueno, según como lo veas, de izquierda a derecha es la última, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que es divisible por 2? Porque la última es par. Fíjate, 126, 6 es par, por lo tanto es divisible por 2. Entonces no empiezo a hacer tanteo, ¿cachai? O sea, no pierdo tiempo en esto, porque recuerda que tienes 1 minuto y medio para hacer cada pregunta, ¿ya? Mm. Si divides 2 horas 20 minutos, te da como 2 minutos y tanto. Pero tienes que considerar, tú ya tienes la experiencia, de que tienes que llevar tus respuestas a la hoja de respuesta, valga la redundancia. Y eso demora, demora porque tienes que estar ahí pintando un circulito y no sé qué. Entonces, siempre yo aconsejo que tienes que llegar a hacer un ejercicio en 1 minuto y medio, ojalá menos, ¿ya? Mm. En 1 minuto y medio, si ya estás con ese tiempo, pucha, estamos bien. Porque, insisto, no solamente tenemos que saber matemática, tenemos que ser rápidos, ¿cierto? Porque, Sí. ¿qué saco ser un Einstein, así, seco, pero te demoraste 5 minutos en cada ejercicio? Nada, pues, nos vemos el próximo año. Así que hay que tener ojo con eso. ¿Cómo sé que un número es divisible por 3? ¿Ya? Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, tomemos de nuevo el 126. Si sumo sus cifras, o sea, 1 más 2 más 6, eso sería 3, sería 9. Y 9 es múltiplo de 3. ¿Ya? Por lo tanto, 126 es divisible por 3. ¿Cachai? Entonces, Sí. ahí ya con ese tips puedo saber si es divisible o no y no estar perdiendo el tiempo haciendo la división y después me sale un decimal, ay, atado. Entonces, es bueno saberlo. ¿Cómo sé que es divisible por 4? Si sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 o son ceros. Por ejemplo, 400. Sus dos últimas cifras son 0, entonces es divisible por 4. Ya, este es un ejemplo súper fácil, es obvio, ¿cierto? Pero cuando es un número más grande y quiero saber, tiene que ser divisible por, sus últimas cifras tienen que ser 0. O, por ejemplo, 416, sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. 16 es múltiplo de 4, ¿cierto? ¿Tú Sí, sabes lo que son los múltiplos? sí, sí. ¿Ya? Los del 4, 4, 8, 12, 16, ¿cierto? Ya. Entonces 16 es múltiplo de 4, por lo tanto es divisible por 4. ¿Ya? Después la del 5, la más fácil. Si su última cifra termina en 0 y 5, somos todos felices, es divisible por 5. Divisible por 6, si es divisible por 2 y 3 a la vez. Por ejemplo, el 126 ya sabemos que es divisible por 2 y por 3. Por 2 porque su última cifra termina en par y por 3 porque la suma de sus cifras es 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, si cumple los dos requisitos anteriores, es divisible por 6. ¿Ya? Y no estoy haciendo divisiones ni perdiendo el tiempo.
por 7. Ya, la del 7 la vamos a nombrar para no ofenderlo nomás, ya, porque jamás la he usado, para no dejarlo ahí oye, ¿por qué a mí no me nombran? Ya. Entonces, es súper compleja, mejor hacer la división, porque dice, es divisible por 7 si al multiplicar la cifra de las unidades por 2 y restándola al número formado por las otras cifras, el resultado es múltiplo de 7 o 0. Solo digámosle sí, 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 ya, Sí, sí. bien, pobrecito. Pero es compleja, pues entonces no, ya mejor hago la Quita división. tiempo. Por 8 es parecida a la del 4, pero ojo, si sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 8 o son ceros, ¿ya? Ahí te voy a decir cuáles las que uno usa. La del 9 es como la del 3. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, ¿ya? Es como la del 3, es múltiplo de 9. Mm, Y la del 10, la más fácil y amigable, si su última cifra es 0, ¿cierto? Esa es divisible por 10. Ahora, ¿cuáles son las que personalmente, insisto, no es que sea una orden ni una regla, pero personalmente las que yo ocupo es la del 2, la del 3, bueno, la del 5, fácil, y la del 6. ¿Cachai? La mm, del sí, 4 no la ocupo porque si ya es divisible por 2 se puede ir simplificando por 2 nomás, po, y no sí. la del 4. Sino que estas son las que más uso, ¿ya? Las otras, nada, tampoco. Sino que esas 4 son como las... Y ya sabiendo si la Esencial. del 2 y la del 3 sabes la del 6. Y la del 5 es fácil, ¿cierto? Entonces son herramientas que uno tiene que ir adquiriendo. ¿Cómo las adquiero? Porque me dicen, pero usted es profe de matemáticas. Nada, pero está bien, soy profe de matemáticas, pero la experiencia de hacer ejercicios va dándote las herramientas. Si uno no nace sabiendo, ¿cierto? Y yo entre nosotros, yo igual no me encuentro buena para la matemática, pero me gustan, ¿cachai? Y cuando aprendo, los voy compartiendo. Entonces, me gusta. Y es mi trabajo, pues ya mejor. Ya, acá tenemos otra clasificación. La primera clasificación fue así números naturales, números enteros, racionales, etc. Ya, aquí hay otra clasificación que es números primos y compuestos. ¿Quiénes son primos? ¿Quiénes son compuestos? Ya lo sabrás. Números primos. Son todos los números que solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles son? El uno y sí mismo. ¿Ok? No tienen más divisores, solo dos. Pero ¿cuáles son esos dos? El uno y sí mismo, nada más. ¿Ya? ¿Por dónde partimos? Por el 2. El número 2 es el primo más pequeñito. ¿Ya? Y después le sigue el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. ¿Ya? ¿Conoces eso? Sí. Esa regularidad. ¿Ok? Mira, pregunta capciosa. Te pueden decir, todos los números primos son impares. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque si bien los números primos son infinitos, ¿cierto? Pero hay uno solo que es par, ¿cachai? Sí. Que es el 2. Entonces tú no puedes decir todos los números primos. Si te dijeran casi todos los números primos son impares, claro, Ahí sí. ¿cierto? Entonces, ajo con esos detalles. Y los números compuestos son todos los que no son primos, pero son los que son enteros positivos mayores que uno, que no son primos. Ah, bueno, decía lo mismo la definición. Pero, mira, son los que tienen más de dos divisores, ¿ya? Por ejemplo, los divisores o los números que dividen o simplifican al 4, ¿quiénes son? El uno, el 2 y el 4, ¿cierto? Uno por 4 es 4, 2 por 2 es 4. Entonces, estos son los divisores. Tienen más de dos divisores, ¿sí? Esos son los compuestos. Esa es la clasificación. Ya, teorema fundamental. Es interesante esto. Dice, establece que todo número compuesto, ya, o sea, que no es primo, se puede expresar de manera única, como el producto de factores primos. Ya, esta división nos va a ayudar, nos va a servir para hacer la descomposición prima
de números primos. ¿Para qué me sirve la descomposición prima? Para sacar mínimo común múltiplo o también máximo común divisor sin hacer la forma que nosotros ya sabemos que es con la tablita de descomposición. Ya lo vamos a ver, estoy como adelantándome mucho. Pero el teorema fundamental es que todo número compuesto se puede expresar de manera única como el producto de factores primos. Por ejemplo, a ver, un número que tenga hartos múltiplos, el 12. Entonces podemos decir que 12 es lo mismo que 2 por 6, ¿cierto? Sí. Ya, 2 por 6, es lo mismo. Ya, pero 2 2 es primo, pero 6 no. Tenemos que hacer una descomposición prima. Sigamos descomponiendo entonces. 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3, 6. Y 2 por 2 Ujú, por 3 es 12. Así que sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Si yo lo junto, 2, ¿cuántos 2 tenemos? 2 veces. O tenemos acá, si está elevado a 1, por potencia, conservo base y sumo exponente, nos queda 2 elevado a 2 por 3. Y ahí está la descomposición prima, ¿ya? De factores primos, para la redundancia, de 2. ¿Se entiende? sí. Sí, ya. Eso es básicamente el teorema fundamental. Los primos no se pueden descomponer porque sus únicos divisores es 1 y sí mismo, entonces no Ujú. caben en esta división, no entran en esta división, definición. ¿Ya? Sigamos avanzando. Tips importantes. Eh, bueno, ya lo habíamos hablado. El menor número primo es el 2, el que además es el único número primo par. ¿Ya? Eso ya lo habíamos dicho. Ojo, el 1 no es primo ni compuesto. ¿Ya? O sea, no entra en esta clasificación el 1. ¿Ya? No es primo ni compuesto. Por si acaso, ¿ya? No es primo porque, bueno, la definición se dividen por uno y sí mismo. Pero acá, ¿es divisible el uno por uno? Sí. Y por sí mismo también, uno. Pero es un divisor nomás, pues tiene que ser dos. ¿Se entiende? Sí, Por eso sí, no. sí. Y compuesto porque no tiene más de dos divisores. ¿Cachai? Entonces el pobrecito dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, soy natural, soy racional, ya, sí, es real, sí, pero no es primo ni compuesto. Aquí no entra. Y el cero también es importante, es un número par, lo vamos a considerar como par, pero no porque en sí sea par, sino que porque ayuda, es ayudante, ayuda a hacer números pares. Por eso le vamos a considerar par. Por ejemplo, el 3, que es un número impar, pero si le agregamos un 0, que se transforma, chachán, en un número par. ¿Cachai? Ujú, Entonces, como sí. ayuda a hacer números pares, el loco, ya, vete para acá. Serás par. ¿De acuerdo? Bueno, y obviamente no es negativo ni positivo. Jamás vayas a responder menos cero. O sea, eso es como escribir Bastián con B corta. ¿Ya? Así. O sea, es un insulto a las matemáticas escribir menos cero o más cero. ¿Ya? Porque no tiene signo, es neutro. ¿Ya? Mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Hoy día vamos a ver muchos conceptos. Ya después las otras clases son más ejercicios, pero necesito que los, por último, recordando. Ok, tenemos dos formas para encontrar el mínimo o calcular el mínimo común múltiplo. El máximo común divisor también hay dos formas. Y aquí, préstame mucha atención. Una vez aprendido es súper fácil. Ya, la primera forma es la tabla de descomposición, la que conocemos todos, ya la que nos enseñaron en el colegio. Tenemos dos números, el A, que vale 90, y B, que vale 24. Entonces, ¿te acuerdas que uno hacía una tabla? Reescribía en esta tabla el 24 y el 90 y comenzamos con el primo más pequeño, que es el 2, ¿cierto? Y Ujú, empezábamos a dividir hasta que nos quedaba 1, ¿sí? Y después, en el colegio, ¿qué nos decía? Multiplique 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5, ¿ya? Pero como nosotros lo queremos dejar como una descomposición prima, ¿cierto? Este mínimo común múltiplo, vamos a decir que vuelvo a repetir, mínimo común múltiplo entre 24 y 90 es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5.
Ahora, si tú quieres el número, bueno, desarrollas las potencias y después multiplicas cada uno de esos factores. ¿Se entiende? Sí. Este ejercicio, el mínimo común y el máximo común, yo había visto su única utilidad para poder sumar o restar fracciones de distintos denominadores, ¿ya? Pero hay una Mm, cantidad de ejercicios que se pueden hacer con esto, que ya los vamos a ver. Esta es la tabla. ¿Qué pasa con la descomposición prima? ¿Se llama? Sí, descomposición prima. Los mismos números. Tenemos 90 y 24. En vez de hacer la tabla, ¿ya? Nosotros vamos a descomponer a estos dos amiguitos. El 90 primero. Partamos por lo más fácil. Uno no puede llegar y, mira, es 2 elevado, o sea, 2 por 3 elevado a 2 por 5. Nadie llega a eso, no es tan visible esa descomposición. Entonces, empezamos de a poquito, con lo más fácil. 9 por 10, ¿ya? Ninguno ya. de los dos es primo, tenemos que llegar a primos, ¿cierto? Pero yo sé que 3 al cuadrado es 9. Ahí ya tenemos un primo, ¿cierto? Ujú. Y luego decimos 2 por 5, que es 10. Reordenemos para que se vea más lindo. 2 por 3 al cuadrado por 5. Y ahí tenemos la descomposición prima de 90. ¿Sí? Ya. 24. Por lo más fácil, 6 por 4. Ya no son primos estos chiquillos. No importa, sigamos. Decimos 2 por 3 es 6. Y 4 sería 2 por 2 o 2 al cuadrado. Y ahora juntemos todos los dos como conservando base y sumando exponentes por 3. Y ahí tenemos la descomposición prima de 24. ¿Ya? Entonces, para sacar, uy, se me adelantó. Para sacar el mínimo común múltiplo mediante el método de descomposición prima, lo primero que tenemos que hacer es descomponer a los números en cuestión, ¿cierto? Y ahora vamos a ver o vamos a calcular su mínimo común múltiplo. ¿Ya? Préstame mucha atención. Quiero cambiar el color del lápiz, pero creo que no me deja. Vamos a ver. No sé si estás viendo que estoy tratando de cambiar el color, pero no me deja. Sí. Y a veces pierdo tiempo. Y no me gusta escribir con el mismo color, me desespero. Ah, nada, no me desespero, pero bueno. Ya, ¿cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo? Mirando, por supuesto, esta descomposición, ¿ya? Primero entran todos, el mínimo común múltiplo, entran todos como las bases o los números primos que ayudaron a la descomposición. O sea, entra el 2, entra el 3, entra el 5, independiente que el 5 no se repite en la segunda descomposición. Entran todos, ¿ya? Ya. Y después, ¿ok? Tenemos que ver qué exponente vamos a considerar. ¿Qué exponente vamos a considerar? Si es el menor exponente o el mayor exponente. ¿Quién vamos a considerar? Entonces, vamos a considerar para el exponente que va a llevar el 2, vamos a comparar entre el 1 y 3. ¿Quién es el mayor? Por supuesto que es 3. ¿Ya? El exponente entre 2 para el 3, entre 2 y 1 sería 2, porque es el mayor, ¿cierto? Y el Sí. 5, como no se repite, 1 nomás. Y ahí tendríamos el mínimo común múltiplo entre 90 y 24, ¿ya? Que ahí ya estaba escrito. ¿Se entiende, Bastián? Sí. Ujú. Yo insisto, tú puedes decir, pero lo hago con la tabla, si lo necesito, pero es que a veces se necesita hacer por este camino, por eso lo recuerdo. Para el máximo común divisor, el método de la tabla, ¿ya? Hasta cierto momento es lo mismo que el mínimo común múltiplo. ¿En qué se parecen? Que obviamente empiezo con la tabla, ¿cierto? Y escribo los valores que quiero calcular su máximo común divisor. Entonces, empiezo a dividir por el mínimo
o el más pequeñito de los primos, que en este caso es 2. Entonces, 24 y 90, ambos a la vez son divisibles por 2. Y después nos queda 12 y 45. Ya no son ambos divisibles por 2. Por lo tanto, no puedo seguir con el 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, empiezo a pensar, ¿cuál es el siguiente primo que me ayuda a dividir a la vez al 12 y al 45? El 3. ¿Ya? Ah, fácil. Nos queda 4, nos queda 15. Pero ya no es divisible por 3 el 4 y el 15 a la vez. Solamente divisible por 15. ¿Cachai? Es como más estricto el máximo común divisor, porque en el mínimo decíamos, ya sigamos dividiendo por 2, total, y bajamos el 15. Acá no, tienen que ser divisibles a la vez. Y como ya no tienen divisores en común, 4 y 15, se deja hasta ahí. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 24 y 90 es 2 por 3, o 6. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Cómo lo hago con la tablita? O sea, con la descomposición. Esa era la tablita. La descomposición, el primer paso es lo mismo con el mínimo común múltiplo, o sea, hago la descomposición de cada uno de los números, ya que ya la conocemos, ¿cierto? Que era para 90, era 2 por 3 al cuadrado por 5, y 24, que lo representamos con b, 2 al cubo por 3, ¿ya? Ya lo habíamos hecho, así que lo vamos a dejar. Ok, ¿cómo calculo el máximo común divisor? Una vez hecha la factorización de esto, vamos a escribir los números que solamente se repiten en ambas descomposiciones. ¿Ya? Aquí ya es más restrictivo. ¿Quién se repite? El 2. ¿Y quién se repite? El 3. El 5 no entra porque no está repetido. El mínimo común múltiplo es como más amigable, ¿no? Entre todos nomás no hay problema. Ya, el máximo común divisor dice, no. Solamente los que se repiten en ambas descomposiciones, ¿ya? Y con respecto eh, al exponente, es al revés. Tenemos que elegir el exponente más pequeñito. Entonces, para 2 tenemos 1 y 3. Por supuesto que el 1 es el más pequeñito, ¿ya? En el mínimo común múltiplo era el más grande, ¿cierto? Era el mayor. Acá es el menor, al revés. Entre 2 y 1, por supuesto que es 1. Y el 5 no cuenta porque no se repite. Por lo tanto, el máximo común divisor es 2 por 3. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, paso a llevar y se me empiezan a correr las diapositivas. Eso es con máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Tips que también son importantes tenerlos en cuenta. Mira, dice, los números que no tienen factores primos comunes se denominan primos relativos entre sí. Por ejemplo, el 9 y el 10. El 9 y el 10 por sí solos, ahí sí, se me va la diapositiva. Por sí solos son números compuestos, ¿cierto? Son números compuestos, ¿sí? Pero entre ellos, si quisiéramos calcular su mínimo común múltiplo y su máximo común divisor, ¿ya? Entre ellos no tienen divisores en común. ¿Se entiende? No hay un número que los divida a la vez. Por ejemplo, el 2, claro, divide al 10, pero no divide al 9. El 3, claro, divide al 9, pero no divide al 10. ¿Se entiende, Bastián? Sí. Ya. Entonces, cuando tienes ese caso, ¿ya? Simplemente, o sea, los vamos a llamar números primos relativos entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular, ¿ya? El mínimo común múltiplo, no perdamos tiempo, ¿ok? Cuando te das cuenta, eh, tú no haces ningún procedimiento de la tablita o la descomposición, sino que simplemente multiplicas 9 por 10, o sea, 90. ¿Cachai? Y el máximo común divisor es simplemente 1 y no haces nada más. Yo sí doy fe que he visto ejercicios así conceptuales, ¿cachai?
que aparece eso. Y en vez de hacer todos los cálculos, te das cuenta si son primos relativos entre sí o simplemente no tienen divisores comunes. El mínimo común múltiplo es el producto entre ellos y el máximo común divisor, nada más que hacer, que es 1. Nada más. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, genial. Ya este es nuestros últimos temas. Valor absoluto. Valor absoluto es un concepto, ¿ya? Que habla de distancia, ¿ya? Pero ¿qué tipo de distancia? ¿Ya? La distancia que hay entre un número y el cero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el -3 y el 3 están, por supuesto que a 3 unidades, ¿ya? De distancia del cero, ¿cierto? Por eso siempre será positivo. ¿Ok? Porque estamos hablando de distancia. Y la distancia no puede ser negativa, ¿ya? Tiene que Mm. ser positiva. Lo vamos a reconocer con esta barra. Aquí también me detengo un poquito porque he visto a veces pequeñas equivocaciones que prefiero comentarlas antes de que se equivoque. Entonces, el valor absoluto es simplemente, su símbolo, son dos líneas paralelas, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto, como ya está ahí en el ejemplo, de -3 es simplemente 3 y el valor absoluto de 3 positivo es 3 porque ambos están a 3 unidades de distancia con respecto al 0, ¿ya? Por eso es positivo. Pero, ojo, Bastián, el valor absoluto no se comporta como un paréntesis. ¿A qué me refiero con esto? Nunca lo... A ver si tengo un ejemplo acá. No, no tengo ejemplo aquí. Lo voy a hacer yo. Entonces, nunca lo trabajes como si fuera paréntesis. Me explico. Si yo tengo menos valor absoluto de -3, eso no significa que tú vas a decir, ah, menos por menos es más. ¿Cachai? Sino que Sí. primero calculas el valor absoluto, que es 3, y el menos, que está fuera del valor absoluto, se reescribe. ¿Ya? Si fuese paréntesis, todos somos felices diciendo, ah, menos por menos es más, por lo tanto eso es 3. ¿Ya? Yo he visto alumnos que lo hacen y de verdad que es un detalle, ¿está ahí? Pero hay que tenerlo en consideración. ¿Qué tipo de paréntesis podemos encontrar? El paréntesis redondo, el paréntesis de corchete o cuadrado, el paréntesis de llave. 3 tipos de paréntesis, ¿ya? Así que, ojo, valor absoluto no es un paréntesis, ¿de acuerdo? Sino que es la distancia, bueno, ya te lo he dicho, la distancia del número con respecto al cero, ¿ya? Para no caernos en pequeños detalles. Sigamos avanzando. Algunas propiedades del valor absoluto. Si yo tengo el producto entre dos números que están con valor absoluto, yo los puedo juntar. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. En la división también es lo mismo. Dos números que están con valor absoluto dividiéndose, podemos dividirlo y después sacar el valor absoluto. Es lo mismo, ¿ya? Y para la potencia, ¿ya? Perdón mi mamá, que nunca pone silencio y se pone nerviosa. Está en clase la Yael. Ah, pero ya, pues. Pobrecito. Ya, entonces, si yo tengo una potencia entre valor absoluto, es lo mismo sacar la potencia y después calcular el valor absoluto o sacarle el valor absoluto a la base y después elevarlo a la potencia. Es lo mismo. Ya, ya no es para aprendérselo de memoria. Esto siempre lo voy recordando, cualquier cosita que vamos viendo. Ah, oye, lo vimos en esta clase. Oye, lo vimos en esta otra clase. Ya lo voy como recordando. Ok, esa es la materia de hoy día. Vamos a hacer ejercicios muy simples. Te los voy a explicar. En otras clases, a veces yo doy 1 minuto y medio para que lo resuelvan, pero hoy día los voy a explicar, ¿ya? Y para que te ayude para hacer los quizzes de esta semana, ¿ya? Entonces, Ya. ¿qué tenemos acá? Este
este procedimiento lo debiera hacer tu cerebro, pero en 2 segundos. Lo que te voy a explicar como en 3 minutos, lo debería hacer tu cerebro en 2 segundos para la prueba. ¿A qué me refiero? Saber de qué me están preguntando. O sea, ¿qué tipo de ejercicio es? ¿Qué tipo de ejercicio es? Es un ejercicio de operaciones combinadas, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las papomudas y también tenemos que tener en cuenta cómo se calcula o cómo se resuelven operaciones con valor absoluto, ¿ya? Eso lo tiene que hacer tu cerebro, ya, pero no con todas estas palabras, sino que saberlo, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar, podemos comenzar por acá, ¿ya? Por este valor absoluto y decir 3 menos 5, bueno, y también hay que tener en cuenta la regla de los signos. 3 menos 5 es menos 2, ¿cierto? Después le sacamos el valor absoluto. Menos, valor absoluto. 4 por menos 2, menos 8, ¿cierto? Menos el cociente entre 12 y menos 3 sería menos 4. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Y aquí viene esto de no hacerlo con paréntesis, o sea, como si fuera paréntesis. Ah, menos por menos es más. No, no. Menos 2 o el valor absoluto a menos 2 ya sabemos que es 2 positivo. Luego, este signo lo bajo y el valor absoluto de menos 8 sería 8 positivo y aquí es lo mismo. ¿De acuerdo? Si nosotros lo hubiésemos hecho con como si fuera paréntesis, te lo doy por asegurado de que lo más probable esté ese resultado entre la alternativa. Entonces uno dice, oh, está dentro de la alternativa, está bueno. No, lo más probable esté malo. Entonces, porque las que hacen la prueba dicen, mira, este es el posible error, y siguen este camino y llegan a un valor. Ya, pongamos la alternativa. Ya. Así que esté dentro de la alternativa no es porque no es necesariamente que esté bueno. Ya. Menos, perdón, 2 menos 8, signo distinto, resto y conservo el signo, ¿cierto? Entonces nos queda menos 6, menos 4. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Y eso sería Sí. menos 10. O sea, alternativa B. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí. Muy simple, ¿sí? Hoy es simple. Después se van. Dice, al sumar el producto entre menos 6 y menos 2 con el cociente entre menos 18 y 3, resulta. Entonces, esta frase la tengo que llevar al lenguaje matemático, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el producto? ¿A qué operación me refiero? La multiplicación. Perfecto. ¿Y el cociente? División. Perfecto. Estamos bien. Entonces, al sumar, ¿ok? El producto entre menos 6 y menos 2, podríamos ponerlo en paréntesis como para individualizar el signo o el número negativo, con el cociente entre menos 18 y 3, ¿ya? Entonces comenzamos, como hay una multiplicación, hay una suma y una división, la multiplicación y división tienen la prioridad, pero dentro de ellas la prioridad está de izquierda a derecha. Entonces nos queda 12 positivo menos 18 dividido entre 3 es 6, ¿cierto? Y eso es simplemente 6. ¿Sí? Sí. Alternativa. Un ejercicio así lo tienes que hacer, pero estás obligado a hacerlo en 5 segundos. 5 segundos, o sea, no sé si estás preparado para eso. De más. Ok. Otro ejercicio muy parecido al anterior. Dice, si el cociente, ya sabemos que división, entre 68 y 17 se resta del producto entre menos 8 y 7. ¿Ya? Entonces, dividir esto, dividir esto sería 17 por cuánto me da 68. El 7, ¿por qué número lo multiplico para que me dé un número 8? 4, ¿cierto? 4, sí. 4. Entonces, 68 dividido entre 17, podríamos decir 4. 4 por 7 es 28. 4 por 1, 4 sería 68. Ah, mira, exacto. Déjale. Entonces nos queda menos 4. ¿Entendiste esa lógica?
de saber que Sí, es sí, sí, lo menos entiendo. 8. Oh, entonces tenemos mucho camino avanzado, me encanta. Genial. Entonces, nos queda aquí menos 8, esto era negativo, ¿está bien? Ya. Menos 8 por 7, 8 por 7 es 56, ¿cierto? Menos 56 más 56, ¿cierto? Sí, 56, porque es 7 por 7, 49 más 7, sí, 56. Y sería 52, o sea, alternativa D. nada, ¿Ok? Y salen el mismo número con negativo, por si acaso. O sea, ahí están así. Claro, una trampa. se ve simple a veces, pero hay un detalle que lo hace. Ya, otra generalidad que he encontrado, que aprovecho de decírtela, mientras más grande, mientras más texto, dibujo, gráfico y no sé qué tenga el problema, más fácil es. Te lo doy, te juro, te juro. Así como, ¿te has fijado? No sé, un problema. Juanito iba caminando a la casa de su abuelita cuando de repente se encuentra con un problema existencial y ¡ay, que no, una lata leerlo! Ya, pues el ejercicio, ¿cuándo? Oye, es el más fácil, porque la dificultad está en leer y comprender, no en el calcular, ¿cachai? Pero Sí. mientras más cortito el ejercicio, más desgraciado es, no, te juro, más complejo es. Entonces, si, mientras más texto aparezca, agradecele a Dios porque va a ser muy fácil. ¿Ya? De verdad. Ya, dice, una niña tiene 6 cajas vacías y quiere colocar una o más fichas en cada una de ellas, de tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas. ¿Cuál es el número mínimo de fichas que necesita? Entonces, también, consejo, si hay un problema, ¿cierto? Que necesita dibujito y no aparece, haz el dibujito, ¿ya? Sobre todo en geometría. Entonces, tenemos 6 cajas, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tiene 6 cajitas la chiquilla. Y quiere colocar una o más fichas en cada una de ellas, de tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas. Entonces partimos con una, después con Sí, dos, 3, dos, 4, tres. 5, 6. ¿Cierto? Pues son números distintos. Y podríamos empezar con el 2, el 3, pero como dice una o más, empezamos con el uno, ¿cierto? Si hubiese dicho 3 o más, empezamos con el 3. ¿Cachai? Sí, Como el pequeño detalle. Ya, ¿cuál es el número mínimo de fichas que necesita sumar? Sería, aquí sería 3, aquí sería 7, aquí sería 11. Aquí sería 10 más 11, 21. Listo, 21. simple. ¿Ya? Uy, Uy, mira, se me fue así rapidísimo. Qué pesado el PPT, ¿eh? No, no. Qué pesado. Nos queda el último ejercicio, Bastián. Ya, lo vamos a dejar así chiquitito para que no esté así como uy, molestando el... Vamos a buscar las plumas de aquí. Entonces, si al sucesor de menos 6 se le resta el antecesor impar de menos 3, se obtiene. Ya. Aquí es súper importante cómo calcular el sucesor y el antecesor, porque con números positivos o números naturales es súper fácil, ¿ya? Porque el que viene antes o el que viene después. Pero matemáticamente, ¿qué hacemos cuando calculamos el sucesor? Solamente que estamos haciendo el sucesor es simplemente sumarle una unidad, sumarle. Y el antecesor es restarle una unidad. Entonces, el sucesor de menos 6 sería menos 5, porque si le sumamos, restamos, conservamos el signo del número mayor, ¿ya? A mí personalmente me complica saber el sucesor, tengo que hacer decir, lo tengo que hacer así, si no, no lo veo. Digo, menos 7, no, pues es el antecesor, ¿cachai? Entonces, por si cuesta verlo, es simplemente sumarle uno, ¿cachai? Y la regla de los signos hará lo suyo, ¿cachai? Y sí, el antecesor impar de menos 3. Pero calculemos primero el antecesor normal, el que le viene nomás. Sería menos 3 menos 1, o sea, sería menos 4.
pero es par, nos piden el impar. Entonces volvemos a sacar el antecesor y nos queda -5. ¿Cachai? Entonces, si al sucesor de -6, que es -5, se le resta el antecesor impar de -3, ¿cuánto es? ¿Cachai? Ojo con los signos. Tiene lo suyo este ejercicio. Sí, sí. Ay, perdón, esto es -5. Ahí, porque es el antecesor impar. Entonces, regla de los signos, menos por menos es más, y eso es simplemente cero. O sea, alternativa E. ¿Ya? Bueno, Ya. hoy día ejercicios muy simples, ¿ya? Pero por lo que veo, tienes, por lo que percibo y tus respuestas, tienes habilidades, sí, herramientas. Voy a detener la grabación. Eh, no, yo la quiero detener. ¿Cómo la detengo? Ah, aquí está.